Hola, profe, sí. Ya. ¿Cómo han estado con el enclaustramiento? Bien. Bien, más o menos. Hoy día les traigo, vamos a continuar la materia que estábamos estudiando la semana pasada. ¿Alguien me podría decir qué fue lo último que vimos el viernes? La determinación del pasivo, estábamos viendo la verificación ordinaria de crédito. Ya. ¿Y qué alcanzamos a ver sobre verificación ordinaria de crédito? Si es que se recuerda. ¿Alcanzamos a ver algo? Vimos el artículo 170, como aparece ahí en la lámina. Como parece, esta la vimos, ¿no? Ya, entonces, estamos en esta etapa de verificación ordinaria de créditos. ¿Se recuerdan a qué nos referimos cuando hablamos de verificación de créditos? Les traje también resoluciones para que podamos ver hoy día. Que los acreedores reconozcan que los créditos son suyos. O sea, que los acreedores presenten al concurso los créditos que tienen contra este deudor. Claro. Cobrar, ¿no? Ese sería como, en principio, a qué se refiere esta verificación ordinaria. Cuando hablamos de verificación ordinaria del artículo 170 de la ley 20.720, nos estamos refiriendo a aquella que ocurre desde que se dicta la resolución de liquidación hasta el plazo de 30 días hábiles contados de esta resolución. Los créditos que se verifiquen en ese periodo de tiempo es el que nosotros entendemos como parte de esta verificación ordinaria de créditos. El término, entonces, de verificación es vencido el plazo de 30 días, se entenderá cerrado este periodo ordinario de verificación de créditos. Y les quería mostrar una resolución para que pudieran conocer más o menos cómo es una resolución de liquidación y cómo opera. A ver si lo puedo mostrar. Ya, esta es una resolución de liquidación. Nosotros revisamos una la semana pasada. En este caso, yo aquí las partes que me parecen interesantes. Esta es la resolución de liquidación. Nosotros ya hicimos todo el procedimiento la semana pasada, de forma general, donde esta resolución de liquidación, lo primero que hace es designar al liquidador titular, a este liquidador suplente, ordena la incautación de bienes o inventario que nosotros conversamos dentro de la primera clase, donde se entrega también al señor liquidador la correspondencia, la orden a Correos de Chile, el que se oficia a los tribunales de la República para que remitan el procedimiento concursal todos los juicios pendientes, que era la acumulación de juicios, que nosotros conversábamos también en la clase anterior como efectos de la resolución, el que se advierte no entregar mercaderías y hágase saber a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de 30 días contados desde la fecha de la publicación para que presenten los justificativos de sus créditos bajo perseguimiento de ser afectados por los resultados del juicio. Este número 6 de la resolución viene a ser cómo yo cuento el plazo de la verificación de créditos, para que vayamos entendiendo espacialmente por dónde va esta verificación ordinaria de créditos. Y también les quería mostrar un esquema general del procedimiento, por si alguno, porque nosotros conversamos en la clase anterior este esquema general, pero no sé si todos lo tienen tan claro, para que les vaya quedando claro. Bueno, lo hizo Javiera Briceño, que es una alumna de la cátedra, lo hizo como una tarea en un semestre anterior. Nosotros cuando hablamos de liquidación, ¿recuerdan las vertientes de liquidación que podíamos encontrar en esta liquidación concursal? ¿O qué tipos de liquidaciones podíamos encontrar? Voluntaria y forzosa. Voluntaria y forzosa. Voluntaria y forzosa, y aparte del carácter voluntario y forzoso. De oficio y a petición de parte. De oficio y a petición de parte. Y por otro lado, de la empresa deudora o del deudor consumidor persona natural. También es una distinción en cuanto a procedimiento. La primera liquidación, ustedes ven la lámina que les estoy mostrando, ¿verdad? En PPT. Sí, sí se ve, profe. Sí. Esta es el esquema general, porque nosotros lo conversamos la semana pasada, pero por cualquier cosa, si es que uno no lo tiene claro, yo prefiero que ustedes lo vean. Aquí está la liquidación voluntaria. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta liquidación voluntaria que nosotros estamos estudiando ahora?
de la empresa deudora, que puede solicitarse ante el juzgado de letras competente, que nosotros llegamos en clases anteriores a la convicción de que es el tribunal competente civil del domicilio de la empresa deudora. Los requisitos de esta liquidación voluntaria son lista de bienes, esta es la voluntaria, es decir, cuando el mismo deudor empresario decide someterse a un procedimiento de liquidación. La lista de bienes excluidos para la liquidación, la relación de juicios pendientes, estado de deudas, nómina de trabajadores. Si el deudor lleva una contabilidad completa, presentará el último balance. La tramitación. Si el deudor cumple con todos estos requisitos, porque esta liquidación es distinta a la que nosotros estamos revisando, que es la forzosa, el tribunal procede, al igual que la liquidación forzosa, dentro del tercero día a dictar resolución. Liquidación forzosa, que esta es la que hemos estudiado. Cualquier acreedor puede demandar el inicio del procedimiento, nosotros lo hemos conversado dentro de clases anteriores a través de una presentación que hace el tribunal. Las causales también las conversamos. ¿Alguno me podría aventurar las causales? ¿Las recuerdan? ¿Las causales de esta liquidación forzosa? Y que yo se las estoy mostrando. ¿Recuerdan las causales de liquidación forzosa para iniciar el procedimiento? Si cesa en el pago de una obligación que esté en un título ejecutivo, si tiene en su contra 2, o no me acuerdo, o más títulos ejecutivos vencidos, Bien. y ciertas excepciones también, creo que la primera. Y cuando la empresa deudora no son habidos y no se encuentran, no sé si en la oficina o en el edificio donde trabajen. En la oficina sin dejar nombrado un mandatario que tenga facultades suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones. Esas son las causales que me establece la ley de liquidación forzosa. Los requisitos, los típicos que nosotros ya hemos revisado hasta esta parte, los documentos antecedentes adscritos, el vale vista por las 100 UF para costear los gastos del procedimiento, el acreedor peticionario podrá designar veedor vigente, todo lo que hemos conversado hasta esta parte. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo presento la demanda? El tribunal tiene 3 días para examinar los requisitos, si se han cumplido los requisitos que nosotros hemos mencionado hasta esta parte. Si los considera cumplidos, lo tendrá por presentado y publicará en el boletín y citará a las partes. Si no estuvieran cumplidos, que es lo que conversábamos también en la clase pasada, va a ordenar la corrección de la presentación y da un plazo de 3 días nuevamente para subsanar. Luego de esto, se dicta si se cumple con los requisitos, se cita a una audiencia que es la audiencia inicial y se cita a la audiencia al 5º día hábil desde notificado la persona deudora de este procedimiento concursal, que en esta vertiente es forzosa. Nosotros conversamos que en esta audiencia inicial pueden ocurrir diversas cosas. El tribunal debe informar al deudor sobre la demanda en su contra y los efectos del procedimiento. El deudor puede oponer, que es lo que nosotros conversamos en las clases anteriores, por escrito o verbalmente alguna de las siguientes actuaciones. Si el deudor no cumple, el tribunal tendrá por presentada la actuación y dictará resolución de liquidación. Las actuaciones pueden ser consignar fondos suficientes para el pago de créditos y costas, que nosotros decíamos que debía incluir el pago del crédito de quien está persiguiendo en la liquidación forzosa, como así también las costas del procedimiento. Puede allanarse a la demanda, puede acogerse expresamente al procedimiento de reorganización, que nosotros comentábamos que en el caso del deudor empresario, en una liquidación forzosa que desee cambiar la naturaleza del procedimiento a uno de reorganización, le obligaba que a esta audiencia inicial debía concurrir con el documento escrito, con la propuesta de reorganización. Puede oponerse a la demanda, que es lo que nosotros conversábamos en clases anteriores, era este juicio de oposición, y esto debía estar sustentado en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Si el deudor no comparece o no efectúa alguna actuación, el tribunal dicta nuevamente resolución de liquidación y nombrará liquidadores. En el juicio de oposición, nosotros esto lo conversamos, esto es la eventualidad que, concurriendo a la audiencia, el demandado no esté de acuerdo con ser sometido a un procedimiento de liquidación y decida oponer excepciones que establece la ley en el artículo 464. ¿Qué es lo que puede ocurrir en ese caso? Deberá señalar las excepciones opuestas y defensas invocadas, ofrecer todos los medios de prueba de los que pretende valerse y acompañar toda la prueba documental. Todo esto él debe acompañarlo a la misma audiencia inicial en la que pretende presentar juicio de oposición.
Luego de esto viene la etapa de las pruebas y para acreditar las defensas se aplican ciertas reglas en los procedimientos concursales. ¿Qué tipo de pruebas puede presentar en el juicio de oposición el deudor? Prueba testimonial, prueba confesional, prueba pericial y prueba documental, que es lo que conversábamos en clases anteriores. Deducida la oposición, el tribunal va a constatar el cumplimiento nuevamente de los requisitos legales en esta presentación de juicio de oposición y si procede tendrá por opuesto al deudor a la liquidación forzosa. Si no procede, se estará dispuesto a lo dispuesto en el artículo 120, número 3, esto quiere decir dictará resolución de liquidación. Aquí nosotros vamos viendo cómo vamos desarrollando esta audiencia. Y aquí estamos hablando de la audiencia de prueba del juicio de oposición. Yo estas láminas se las voy a subir de todas maneras por si a alguien no le queda claro lo que yo estoy explicando acá para que lo pueda revisar detenidamente cuando pueda revisar en el aula virtual. Decretará oposición, el tribunal competente va a ver si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, va a recibir la causa prueba y fijará los puntos sobre los que estos puedan recaer. En caso contrario, nuevamente citará a las partes a audiencia de fallo. Una vez recibida la causa prueba y fijados los puntos, se pronuncia acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas. En el caso de la prueba pericial, el tribunal determinará la calidad de perito y en caso de desacuerdo, el perito será designado en ese mismo acto por el tribunal. Se ofrecerá al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba, la que debe ser singularizada y acompañada al día siguiente de esta audiencia de prueba del juicio de oposición. Se citará a la audiencia de prueba, la que tiene lugar al quinto día hábil, al día siguiente de esta audiencia de prueba. ¿Cuál es el recurso que nosotros encontramos en este término en el caso de la resolución? Solo procede el recurso de reposición que nosotros conversábamos en clases anteriores. En esta audiencia de prueba, con las partes que asistan, se rendirá en el siguiente orden. Prueba confesional y testimonial y siempre inicia el deudor. Se admite la declaración de 2 testigos por cada punto de prueba y se aplican las reglas siguientes del artículo 356 del CPC. Concluida la recepción de la prueba, las partes formulan verbal y brevemente observaciones a la prueba y esto lo conversábamos en clases anteriores. La audiencia entonces termina por la firma del acta de los asistentes, el juez y el secretario del tribunal. Una vez habiendo habido juicio de oposición, o en el caso de no haberlo, y ya hemos pasado directo a audiencia de fallo, se celebra con las partes que asistan y se dictará sentencia definitiva en primera instancia. Esta será notificada a las partes. ¿Se recuerdan cómo se notifican en los procedimientos concursales este tipo de resoluciones? Por boletín concursal. En general, todas las notificaciones son por boletín concursal. Muy bien. Respecto a esta sentencia definitiva, si acoge la oposición del deudor, debe cumplir con los requisitos del artículo 170 del CPC con respecto a los requisitos de la sentencia definitiva, y contra la sentencia solo procede recurso de apelación. Contra este fallo de segunda instancia no procede ningún recurso ordinario o extraordinario, pero nosotros comentábamos en clase que quizá podría proceder el recurso de queja. Si se rechaza la oposición del deudor, se ordenará liquidación en los términos del artículo 129. Acogida la oposición del deudor, podrá demandar indemnización de perjuicios a el demandante, representante legal o administrador solicitante. Esto es algo que no habíamos conversado dentro de lo que hemos revisado hasta esta parte. ¿Por qué la ley contempla esta posibilidad? Si uno de los acreedores inicia un procedimiento de liquidación forzosa, por ejemplo, porque quiere tener acceso a los libros del deudor, quiere tener acceso a ciertos datos confidenciales del deudor, o en su caso quiere causar perjuicio al deudor, la ley posibilita que este deudor, una vez que ha logrado comprobar que a través de su oposición no había causal para iniciar un procedimiento de liquidación, podría eventualmente demandar por indemnización de perjuicios al demandante, al representante legal o al administrador solicitante. Esto es a fin de evitar que los acreedores dolosamente inicien un procedimiento concursal, sea para perseguir la responsabilidad de este administrador, de este deudor, para acosarle, etc. ¿Queda claro esta última cosa que no habíamos conversado? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ahora les voy a mostrar otra resolución. Esto se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan disponible si es que ustedes mismos no han hecho ya este ejercicio.
Ya, y les voy a mostrar la siguiente tipo de resolución. Así. Ya, aquí es la parte siguiente. Nosotros quedamos en la audiencia de resolución, la resolución de liquidación. Tenemos esta resolución dictada. Después de esto, me acuerdo que me preguntaban cómo se daba temporalmente la línea. Siguiendo el procedimiento, lo que sigue es la aceptación del cargo por parte de la liquidadora, donde además de aceptar el cargo, deja constancia de la publicación en el boletín concursal de la resolución de liquidación. ¿Por qué la liquidadora lo hace? Y lo vamos a ver más adelante en el escrito, porque de esa forma establece cómo contar los 30 días para la verificación ordinaria de los créditos. Para que se vayan haciendo una idea. ¿Qué es lo que hace esta liquidadora una vez que se le ha presentado la posibilidad de ser parte de un procedimiento de liquidación? Ella viene a través de este escrito a notificarse expresamente de la resolución de liquidación y aceptar el cargo de titular o liquidadora titular. Fíjense las partes que yo tengo marcadas del escrito. Ella viene a indicar que viene a dejar constancia que con fecha 3 de abril de este 2019 se practicó notificación por aviso inserto en el boletín concursal y ella establece el código, todo a fin de calcular los plazos. En virtud de esto, ella dice, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 y siguientes de la ley, la primera junta de acreedores, vamos viendo el orden temporal para que no nos perdamos, tuvimos la resolución, la aceptación del cargo del liquidador, y ahora ya habla de la primera junta de acreedores, la que se celebrará el día 32 hábil o siguiente hábil si requiere el sábado, contado desde la publicación de la resolución de liquidación en el boletín concursal. Ella hace el cálculo y es una responsabilidad de la misma liquidadora o liquidador el disponer aquí en este mismo escrito en que acepta el cargo, en que habiéndose practicado la notificación el 3 de abril, se celebrará entonces esta primera junta, que nosotros conversábamos en la clase anterior, era la junta constitutiva, se celebra el martes 14 de mayo a tal hora en finalmente la audiencia del tribunal. Recayendo, porque aparte de este cálculo que hace la liquidadora de la primera junta, debe establecer también el plazo de la audiencia de determinación de derecho a voto. Y esto está contemplado en el artículo 190 de la ley. Y ella establece que esta audiencia se celebra el lunes 13 en el mismo horario. Esta audiencia de determinación de derecho a voto, ¿nosotros hemos conversado sobre esta audiencia hasta esta parte? ¿La audiencia de determinación de derecho a voto? No que yo me recuerde. Ya. Esto lo vamos a conversar hoy probablemente o el viernes, pero les adelanto. Aparte de la resolución de liquidación, de fijarse una primera junta constitutiva de los acreedores y de llamarse a verificar créditos, un día antes a la primera junta de acreedores hay una audiencia que se realiza entre el liquidador y todos los créditos que estén reconocidos a esa fecha a fin de determinar cómo van a votar esos acreedores en esa junta de acreedores, que es esta audiencia de determinación de derecho a voto. ¿Cómo se vota en esta primera audiencia al menos? Que puede mutar una vez que vayamos avanzando en el procedimiento concursal. Pueden votar en la audiencia todos los acreedores que hayan concurrido a esta audiencia de determinación de derecho a voto. Todos, por el hecho de concurrir a esta audiencia, se determina que tienen derecho a voto. ¿Les queda más o menos claro por qué se realiza esta audiencia? No entendí mucho, profe. Piensen en la línea espacial en la que estamos. Tenemos la resolución de liquidación, ¿verdad? En esta resolución de liquidación me llaman a verificar créditos a los acreedores y me llaman a la primera junta constitutiva de acreedores. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ya, después de eso, y en esa misma resolución, se llama a calcular lo que se llama esta audiencia de determinación de derecho a voto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos que realizar la primera junta de acreedores, que es la constitutiva. Pero ¿cómo sabemos quiénes participan en esa junta? Un día antes a la realización de la junta constitutiva, nosotros tenemos esta audiencia de determinación de derecho a voto. ¿Qué me dice la ley? Quienes concurran a esta audiencia de determinación de derecho a voto son todos los acreedores que a la fecha de la realización de esta audiencia hayan verificado créditos. Quizás si les muestro una verificación para que entiendan de qué se trata la verificación de crédito. Dejen buscar un escrito de verificación de crédito. Aquí, para que lo puedan entender. Aquí.
Aquí les estoy mostrando un escrito donde, porque cuando yo hablo de verificación de crédito, a esto que llama la resolución de liquidación, es aquella oportunidad que tienen los acreedores de concurrir al procedimiento concursal, que la ley establece que desde la dictación de la resolución de liquidación tiene un plazo de 30 días para concurrir a verificar créditos. ¿Qué es la verificación de créditos? Es aquella situación en que el acreedor concurre con los documentos que acreditan el crédito, es decir, la deuda que este deudor que se encuentra en un procedimiento concursal tiene contra mí. ¿Se entiende? Aquí le estoy mostrando un escrito de verificación de crédito, es decir, de un acreedor que no es parte del procedimiento concursal, no lo era hasta este punto, sino quizás se enteró a través del boletín concursal una vez que fue notificado por la resolución de liquidación que este deudor que quizá no le ha pagado o que quizá nos encontramos ante una obligación que todavía está a plazo, que todavía no se cumple, yo me entero a través del boletín concursal que se encuentra en insolvencia y que se encuentra sometido a un procedimiento de liquidación forzoso a través de esta resolución. La resolución además me llama a mí como acreedora a que yo concurra en un plazo de 30 días a verificar mi crédito. ¿Por qué? Porque me encuentro en un procedimiento concursal. Entonces, este representante, que es representante de ACF Capital S.A., él concurre a verificar créditos. Fíjense las cosas que hace cuando concurre a esta audiencia a verificar créditos. Acompaña documentos bajo perseguimiento legal, que son estos comprobantes documentales que tiene del crédito que tiene contra el deudor, y bueno, señala un correo para notificación, y lo típico de cualquier escrito de este tipo indica el patrocinio y poder, porque todos estos actos que nosotros estamos conversando de los procedimientos concursales de liquidación forzosa, tienen que necesariamente acudir con intervención de representación legal. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, sin que yo les diga los montos, quizás ustedes pueden ver el escrito, en esta parte viene en verificar los créditos que tienen su origen en la sección de facturas electrónicas que a continuación se verifican. Entonces, como está concurriendo a verificar sus créditos, acompaña las facturas físicamente con este escrito para que el tribunal vaya, en virtud de estos montos, por ejemplo, estos son 2,5 millones, casi 400.000 pesos, y establece más o menos que un monto general que le debe esta persona deudora, esta empresa deudora, es de casi 3 millones de pesos. Esto es un escrito en el que yo presento mi crédito a verificar. ¿Les queda un poco más claro ahí? Sí. Una vez que lo ven, Sí. ya. Esto es lo que hace un acreedor a fin de verificar un crédito en un procedimiento concursal. Dejen buscar la resolución para que puedan ver cómo falla el tribunal este tipo de resoluciones. Profe, Díganme. entonces en la instancia, por ejemplo, que se demanda a petición de los acreedores la liquidación forzosa, Sí. por ejemplo, en el momento de verificarse los créditos, ¿pueden concurrir otros acreedores que no hayan estado dentro de la demanda como primitiva de la liquidación forzosa? Claro, es la naturaleza de los procedimientos concursales. Entonces, claro, a nosotros nos cuesta un poquito entenderlo porque nosotros siempre entendemos las acciones de carácter individual. Como nosotros estamos hablando de un procedimiento concursal, de un patrimonio que se encuentra debilitado a punto de estar en insolvencia, a pesar de que la acción la iniciaron 2 acreedores, pero inició solo uno, es solo el inicio del procedimiento. No significa que esa tramitación solo va a favorecer a ese acreedor. Por eso la resolución de liquidación llama a todos los demás acreedores a concurrir al procedimiento concursal y a oponer y verificar sus créditos. Yo les dije en las clases anteriores que esta verificación de créditos es tanto ordinaria como extraordinaria. La ordinaria es la que se produce desde que se dicta la resolución de liquidación a 30 días. Sí. Y ¿quiénes son esos que verifican ordinariamente dentro de ese plazo de 30 días? Son los que van a participar de esta junta de acreedores constitutiva, que es lo que yo les mencionaba. Y un día antes, porque la junta de acreedores constitutiva se genera al día 32 de haberse dictado la resolución de liquidación. Al día 31 yo tengo la audiencia en que yo tengo que determinar el derecho a voto. ¿Ahí les queda un poco más claro en cuanto a distancias de tiempo cómo es el procedimiento? Sí. Ya. Sí, profe, gracias. Y les voy a mostrar otra resolución para que vean cómo falla el tribunal cuando conoce o cómo verifica los créditos. Aquí.
Aquí el tribunal ya recibió escritos, porque estos escritos de verificación de crédito en los 30 días va a recibir muchos probablemente el tribunal en este procedimiento concursal. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Dice, por verificado crédito, periodo ordinario. Identifica, por supuesto, a la empresa que se encuentra en conflicto y dice, los interesados en participar deben, porque dice, téngase presente el día y la hora, porque les quise traer una resolución que fuera de ahora, del 2020, porque nosotros estamos en una circunstancia especial, ¿no? Donde muchos de nosotros ni siquiera podemos salir de nuestras casas. ¿Qué está haciendo la justicia, especialmente en los procedimientos concursales, y entendiendo que son procedimientos de rápida tramitación? Dice, téngase presente el día y la hora de las audiencias, las que se realizarán a través de plataforma digital Zoom, para lo cual el liquidador debe contactarse al tribunal a lo menos con 15 días antes de antelación, bueno, pone unos correos, y los interesados en participar deben confirmar su asistencia a las mismas casillas electrónicas. Es decir, solo en virtud del momento en el que nosotros estamos ahora, las audiencias se están haciendo por Zoom. Vamos tranquilos. Abierto. A ver. ¿Quién está? No sé quién tiene abierto el micrófono y me desconcentra un poquito. Ya. Les decía, bueno, para que vean cómo se están llevando a cabo los procedimientos concursales a pesar de la circunstancia en la que estamos ahora. Después de dar esta especial forma de generar las audiencias concursales, el tribunal empieza a tener por verificado los diversos créditos que se han presentado en esta etapa de verificación de crédito. Dice, téngase por verificado el crédito de una determinada AFP, después, en el siguiente, téngase por verificado crédito para una sociedad por acciones, otro que téngase por verificado, para que ustedes vean cómo se van agregando una serie de otros créditos en este periodo de verificación ordinaria de créditos. Acá tiene el servicio financiero, todas estas empresas tienen créditos a cobrar contra este deudor, que no fueron quienes iniciaron la demanda de liquidación forzosa. El verificado crédito social gallego, etc. El plazo, fíjense que esta resolución no lo establece, porque nosotros ya sabemos cuál es el plazo de la audiencia de la Junta Constitutiva y sabemos que la verificación ordinaria de crédito se produce al día 30. Profe, ¿y si los acreedores están en el extranjero? Se les notifica de la forma más expedita posible. Generalmente se les notifica a través de carta certificada. En el caso en el que nosotros nos encontramos ahora, va a ser aún más difícil notificar. ¿Qué es lo que están haciendo los tribunales de justicia para prevenir esas situaciones, que fue lo que vimos dentro de la clase anterior? Dictó la resolución de liquidación, pero dijo o dio un plazo de un mes para recién hacer efectivas y contar todos estos plazos. ¿Se acuerdan de una resolución que revisamos creo que el lunes pasado? Sí. Dio como un plazo de un mes más a la fecha de liquidación. Sí, como esperando que la situación se normalizara. Esperando que la situación se normalizara, que pareciera que todavía nos falta para que se normalice. Pero para que ustedes vayan viendo cómo, yo se los presento, les traje otras del 2019 para que no se confundieran con los plazos. Porque lo que está haciendo ahora los tribunales es que dan un poquito más de plazo o hacen que los efectos de la resolución de liquidación se cuenten un mes después para tratar de poder notificar a quienes se encuentran en el extranjero. Que no es la regla. En general, la mayor cantidad de los acreedores se van a encontrar en territorio nacional y quienes estén en el extranjero pueden optar a hacerse parte de este procedimiento o iniciar un procedimiento de insolvencia transfronteriza, que va a ser una de las últimas partes que nosotros vamos a estudiar dentro de derecho concursal que hemos revisado hasta ahora. Pero ellos tendrían el mismo plazo de 30 días para hacer la verificación ordinaria. Sí, ese plazo corre igual para todos. La diferencia con respecto a ese plazo es que tenemos la verificación extraordinaria. Que yo puedo verificar un crédito fuera de este plazo de 30 días durante todo lo que dure el procedimiento concursal. Pensemos que dura un año y medio. ¿Cuál es el castigo que me da la norma a no verificar el crédito en la época que yo debía verificarlo, que es la ordinaria? Es que yo debo asumir todo lo que se haya tramitado con antelación a la fecha en que yo verifico mi crédito. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir que quizás eso afecta a un criterio de justicia con virtud de ese acreedor que se encuentra fuera del país. Puede ocurrir que no, tiene que ver con los fundamentos de la normativa concursal, con la rapidez de los procedimientos. Entonces, en virtud de ello, no podemos atrasar toda la tramitación solo en virtud de un crédito que se encuentra en el extranjero. Que es una situación muy excepcional, como les decía recién. Estoy buscando otra...
Miren, les voy a mostrar cómo la misma liquidadora acompaña nómina de crédito reconocido, para que ustedes vayan viendo cómo lo hace el procedimiento. Y aquí. Este es un procedimiento, también les traje un procedimiento no exclusivamente de Santiago, este es de Chillán, y aquí la liquidadora, Jimena Vera, viene a acompañar nómina de crédito reconocido. Y nos indica, y más encima, ella hace una diferencia con respecto a los distintos tipos de crédito. Dice, nómina de créditos reconocidos, balistas, menciona quiénes son balistas que cobran, ¿que saben lo que son los créditos balistas? Los que no tienen preferencia. Los que no tienen preferencia. La última clase. Los que no tienen mayor preferencia, no tienen ninguna preferencia. Y fíjense en los montos, porque aquí, en el caso de uno de los créditos balistas, son casi 11 millones de pesos. Son 11 millones de pesos, de hecho. Créditos preferentes, donde menciona, Fisco, ciertos bancos determinados que tienen preferencias e indica qué tipo de preferencia tienen en el artículo 2472 del Código Civil. Habla de créditos con beneficio especial del artículo 29 de la Ley 18.591. Y eso. Estos serían los créditos reconocidos en una liquidación forzosa de una empresa. Quien tiene el deber de acompañar esta nómina de créditos reconocidos es el liquidador o liquidadora. Además de hacerlo y de acompañar esta información, la liquidadora distingue cuáles son los distintos tipos de créditos o de preferencia ante la que nos encontremos. Cuando menciona los créditos balistas, les adelanto que en los procedimientos concursales, los créditos balistas, al no tener ninguna preferencia, es muy probable que no les paguen, porque ya estamos hablando de un patrimonio que se encuentra debilitado, que es lo que hemos conversado en clases anteriores. Y de hecho les quiero mostrar también, porque lo traje hoy día, un escrito, una presentación que hace la liquidadora, donde relata cómo realiza la incautación. Aquí se los voy a mostrar. Aquí está. La liquidadora en este procedimiento, aquí se lo muestro la liquidación, hace un informe respecto, porque se acuerdan que uno de los deberes que tenía el liquidador es determinar cuáles son todos los activos que tiene el deudor, así como también todos los pasivos. Los pasivos, nosotros conversamos que lo determina a través de la verificación ordinaria de los créditos y la verificación extraordinaria. Respecto a esta determinación de los activos, nosotros hablábamos en la clase anterior de la incautación e inventario de los bienes. Sobre este acto que realiza la liquidadora, deja constancia en el procedimiento. Y aquí ella genera un acta donde indica que en determinada fecha y en compañía del secretario del tribunal efectúa la diligencia de incautación e inventario de bienes de la empresa deudora. Ella hace todo un relato cómo ella concurre a esta empresa en particular. No me parece tan interesante decirlo, a pesar de que, bueno, ella hace ciertas referencias con respecto a ciertos traspasos de activos que tiene esta persona deudora. Me llama la atención, y también se los indico porque tiene que ver, miren, respecto al inmueble, que era un bien que la liquidadora había detectado como un activo que podía servir para pagar a los acreedores, esta persona deudora le comenta que lo había transferido a su hijo en el mes de marzo del 2018 y que se encontraba libre de hipotecas. Imagínense, porque si yo les digo esto, si ustedes son una persona deudora, una empresa deudora, que piensa que puede ser sometida a un procedimiento concursal, ¿puede hacer venta de sus bienes a sus familiares, por ejemplo, a un hijo de ese bien inmueble? Y esto es su opinión. ¿Ustedes creen que yo podría hacer eso? ¿Puedo vender mis bienes? De poder sí se puede, pero es poco ético. Ya, de poder sí se puede, pero es poco ético. Pero aparte de que fuera poco ético, ¿yo tengo como liquidadora alguna acción para devolver esos bienes a la masa? La acción pauliana. Puedo devolver los bienes. Entonces, ¿qué hace? Correcto. Entonces, puedo hacerlo, porque si bien es criticable, el defecto mayor es que yo puedo devolver esos bienes. Y la liquidadora lo hace. Explica y advierte a la deudora y a su asistencia letrada, porque en este caso, en el acto de la incautación e inventario, la deudora no se encontraba sola, sino que también estaba asistido por un abogado. Que las transferencias de dominio efectuados con la finalidad de salvaguardar su patrimonio eran actos revocables objetiva y subjetivamente.
y además de las eventuales sanciones penales privativas de libertad que importan dichas conductas. O sea, no solamente afectamos un principio de la buena fe, sino también puedo ser sancionada penalmente por tratar de hacer estos traspasos para no pagar a mis acreedores. Por lo que sugirió, imagínense, ella sin tomar la acción, sino que sugiere a la persona deudora que resilie dentro de un plazo que otorgue a la Junta de Acreedores a fin de evitar proceder a demandar su revocación y o nulidad conjuntamente con la respectiva denuncia al Ministerio Público. Y esto ella no solo se lo dice a la persona deudora, a la empresa deudora, con su representante legal, sino que también lo establece dentro del acta del inventario y el acta de incautación que realiza en este procedimiento de liquidación forzosa de la empresa. ¿Le llama la atención que haga esta mención expresa la deudora? La liquidadora. ¿Se comprende en general? Sí. ¿Sí? Además de hacer esta acta, la liquidadora, donde indica cuáles son todos los bienes disponibles, es decir, determinando todos lo que son los activos de este procedimiento concursal, a instancia previa, hace una nómina de créditos verificados. Y bueno, lo hace, indica que lo realizó ante el tribunal esta audiencia previa, esta audiencia del artículo 190 de la ley 20.720, y indica que ella ya presentó este informe, donde indica como créditos verificados, es decir, todo lo que nosotros hemos presentado, que yo les presenté a través de escritos donde los acreedores concurren a presentar sus créditos. Ella indica, sin indicar preferencias, de hecho, indica la preferencia el Fisco de Chile, unas empresas determinadas. Fíjese la cantidad de gente y de acreedores que tiene este determinado deudor. Dice que, y esto es súper importante porque la liquidadora deja expresa constancia que la precedente nómina es solo ilustrativa para los señores acreedores y no implica en ningún caso reconocimiento de crédito ni preferencia alguna. Es decir, ella solamente indica los créditos que hasta este punto podía indagar. Establece además en este escrito que acompañó al tribunal como informe que con fecha 11 de mayo del 2019 se cerró de pleno derecho el periodo de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la resolución de liquidación ya se habían contado los 30 días para la verificación ordinaria. Que ella cierre este periodo ordinario no implica que otro acreedor no va a poder concurrir a verificar su crédito, pero que esa verificación va a ser de carácter extraordinario. Y nosotros ya dijimos que si yo verifico en periodo extraordinario mi crédito, entonces debo asumir todo lo que se haya tramitado hasta esta parte por parte de los otros acreedores. Y aquí hace una lista de asistencia, pero que ustedes vean, porque yo les indicaba hace un rato que se genera antes de la primera junta constitutiva una audiencia donde nosotros contamos o vamos determinando el derecho a voto. Sobre esa audiencia que se realiza ante el tribunal, uno genera una lista de asistencia. Y aquí generó una lista de asistencia a todos los acreedores, algunos concurrieron, otros no, y también a esa audiencia, si bien la ley no lo exige, también puede asistir el deudor, que ya no lo había incluido dentro de la lista de asistencia, el deudor se incluyó aquí. Ya, viendo lo que hemos revisado hasta esta parte, ¿les queda un poco más claro esta etapa de verificación de créditos y les queda un poco más claro cómo se realiza la primera junta de acreedores constitutiva y esta audiencia de determinación de voto? Sí. ¿Sí? Como visualizando. Ya. Yo todas estas resoluciones que hemos trabajado hasta esta parte se las voy a subir a la plataforma para que la puedan revisar y puedan ver en espacio de tiempo. Porque lo que me preocupa es que les vaya quedando claro las diversas etapas de los procedimientos concursales y específicamente el procedimiento de liquidación. ¿Tienen alguna otra duda sobre todo lo que hemos revisado hoy? No, no, profe. No, profe. ¿No tienen otra duda? ¿Revisaron el aula virtual para ver los materiales que les mandé? ¿Los apuntes? ¿Los apuntes sí? Sí. Ya ¿Sí? están los apuntes, les subí el PPT también, está todo el PPT de la última materia y el viernes vamos a terminar de ver verificación de créditos
y vamos a revisar los distintos tipos de impugnación, porque otra cosa que no hemos conversado, para que no se me compliquen tanto, yo hasta ahora les he hablado de la etapa de verificación de créditos. Puede ocurrir que esos créditos que se presentan a verificarse ordinariamente sean impugnados. Pueden ser impugnados por el deudor o pueden ser impugnados por otro acreedor. Y va a finalmente generarse una audiencia ante el tribunal que va a tener que determinar en una sola audiencia esta objeción a determinados créditos. Pero esto solo se lo adelanto porque lo vamos a ver más a fondo el día viernes. Así que eso, creo que quedamos bastante claros. Les voy a subir todas las resoluciones para que las puedan revisar y que tengan una buena semana. ¿Esta semana tienen evaluaciones? Tenemos que entregar trabajos. Trabajos, ya. Entonces, para el viernes tienen mi trabajo, ¿no? Sí. Sí, Sí. profe. Ya, otra cosa, con respecto al trabajo, algunos me están preguntando si me lo pueden enviar grabado ya previamente y no realizar como la disertación en clases. ¿Prefieren hacerlo de esa manera, entregármelo grabado? Sí. ¿En general? Sí, profe. Sí, porque si es así, es simple para mí, porque no ocupo tiempo de clases y les puedo entregar las notas de forma más rápida, porque no tengo que ir acomodando la agenda para que puedan disertar en clase. Ah, ya. Y todos lo Ah, ya, entregaremos el viernes. Todos le entregamos el video el viernes. Claro, todos debieran entregar el video el viernes, salvo contadas excepciones que no puedan, y ustedes me indican por qué. Yo no puedo forzarlo si es que tienen algún problema de conexión, etc. Entonces, pero eso sí que me lo avisen para yo saber si es que alguien no me lo puede entregar el viernes. Ya, Ya, profe. profe. Lo Ya. hacemos Bien. por YouTube y le mandamos el Bien, link. bien. Chao, Chao. profe. Ya, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao.